Tomás Yarrington, ex gobernador del PRI, se declara culpable en Estados Unidos de aceptar millones en sobornos. Tomás Yarrington, de 64 años de edad, admitió ante las autoridades estadounidenses un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero en un tipo de esquema de pago. El ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Rubalcaba, se declaró culpable del delito de lavado de dinero ante un tribunal federal en Texas, Estados Unidos. El exmandatario admitió haber aceptado más de 3.5 millones de dólares en sobornos ilegales y haberlos usado para adquirir propiedades de manera fraudulenta en Estados Unidos, según información proporcionada por la fiscal interina Jennifer B. Lowery. El también ex candidato a la presidencia admitió haber aceptado sobornos de personas y empresas privadas en México para hacer negocios en Tamaulipas durante su gestión como gobernador en ese estado. De acuerdo con el comunicado emitido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Yarrington utilizó a prestanombres y compradores nominados para adquirir propiedades en Estados Unidos, entre ellas un condominio en Port Isabel, y así ocultar su identidad sobre las mismas y el dinero del soborno ilegal utilizado para comprarlas. La declaración del exmandatario priista fue aceptada por la jueza federal de distrito, Hilda G. Tagle, quien fijará la sentencia posteriormente. Yarrington fue capturado en abril de 2017 en Italia, mientras viajaba con un nombre, pasaporte y otros documentos falsos. Su detención ocurrió mediante una orden de arresto provisional basada en la acusación por narcotráfico emitida en mayo del 2013. A pesar de que la extradición fue impugnada por Yarrington, las autoridades italianas autorizaron su extradición a Estados Unidos. El ex gobernador llegó en abril de 2018 a Estados Unidos, donde permanece detenido y al momento enfrenta hasta 20 años de prisión. El caso Yarrington. El imperio del militante del Partido Revolucionario Institucional, PRI, empezó su decadencia en noviembre del 2011, cuando apareció el cuerpo de Alfonso Peña Argüelles en Nuevo León, Tamaulipas. Junto al empresario, los Zetas dejaron un mensaje acusando al político de lavar dinero sucio por medio de Peña Argüelles. No pasó de allí. Sin embargo, fue el gobierno de Estados Unidos el que aceleró las cosas, y fue el 30 de enero de 2012 cuando la DEA acusó a los 3 exgobernadores de Tamaulipas, todos ellos del PRI, Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández Flores, de tener nexos con el narcotráfico. En una corte de San Antonio, Texas, la DEA abrió más el caso. Dijo que Yarrington lavaba millones de dólares de los Zetas y el Cártel del Golfo mientras fungía como gobernador de Tamaulipas. Antonio Peña Argüelles, hermano del empresario, testificó. Afirmó que Yarrington tenía lazos fuertes con los Zetas. También lo acusó del complot que llevó al asesinato de Rodolfo Torre Cantú, el ex candidato del PRI para la gubernatura por Tamaulipas en 2010. Para mayo de 2012, el gobierno de Estados Unidos ya trabajaba en casos contra Yarrington en cortes de San Antonio y Corpus Christi, Texas. Se ordenó que se le confiscaran bienes y se le acusó además de recibir, mientras fue gobernador, millones por la vía de extorsión y soborno. Se le descubrió un condominio en la Isla del Padre y una propiedad de 18.6 hectáreas en San Antonio, Texas. En mayo de 2013, un juzgado federal con sede en Brownsville, Texas, formuló el expediente B-12-435-S1 y acusó formalmente al exmandatario de haber recibido sobornos del narcotráfico desde al menos 1998, cuando era candidato del PRI al gobierno del estado. De acuerdo con los documentos del gobierno norteamericano, existe evidencia de que el crimen organizado ha financiado las campañas políticas desde hace casi 2 décadas en Tamaulipas. La acusación contra Yarrington Rubalcaba señala que desde 1998 y de manera regular, tanto el Cártel del Golfo
como su entonces brazo armado, los Zetas, destinaron grandes sumas de dinero para pagar la protección de sus negocios ilícitos, no solo al exmandatario priista, sino a una vasta red de políticos y funcionarios de alto nivel, candidatos e incluso miembros del Poder Judicial. En México, donde las investigaciones de la extinta Procuraduría General de la República PGR en contra de Tomás Yarrington datan desde el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, han avanzado lentamente. Desde el 27 de febrero de 2014, la dependencia federal tiene una orden de aprehensión pendiente en contra del exgobernador. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. Para 1988, México ya había vivido una larga tradición de corrupción, abuso de poder y fraudes electorales. Pero ese mismo año, el PRI y sus aliados mancharon para siempre la historia de la democracia en nuestro país. Este hecho dio comienzo al noviazgo entre el PRI y el PAN. A que hubieron irregularidades, por supuesto, se señalaron. Avalados por el PAN y el resto de la mafia del poder, hicieron todo para anular el evidente triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas y traicionaron la voluntad del pueblo de México. La bancada panista acepta que se destruyan esos míticos documentos y que cállense. Ordenado por el presidente priista Miguel de la Madrid y orquestado por Salinas y sus amigos millonarios. Mi abuelita todavía está votando. Mi abuelita, mi papá, bueno, todos están votando y ya murieron. Así empezaron más de 30 años de neoliberalismo y abusos en contra de la gente. El PRIAN dejó claro que estaban dispuestos a hacer lo que sea para instaurar un régimen autoritario para el beneficio de unos cuantos. Este fue el inicio del oscuro periodo neoliberal que le abrió paso a la corrupción, a la privatización de empresas nacionales y a la que le siguió una devastadora devaluación que lastimó profundamente al pueblo de México. Estos políticos corruptos se vuelven a unir ahora en una tóxica alianza electoral que busca detener el cambio verdadero que comenzó en 2018. En Morena, defenderemos la democracia de la mano de la gente. Extirpemos al PRIAN de México. Morena. En los 90s, la mafia del poder ideó un plan siniestro para saquear lo que le pertenecía al pueblo. Y solo podían lograrlo si tenían el control del Congreso para modificar las leyes para que nada les impidiera hacer negocios a costa del pueblo. Fue así como priistas y panistas se unieron para aprobar las reformas con las que comenzó la etapa de privatización de los gobiernos neoliberales. Con esto, Salinas malvendió los bancos a sus amigos millonarios y privatizó cientos de empresas, malbaratando el patrimonio de las y los mexicanos, quienes sintieron de manera inmediata los efectos de este golpe a la economía del país. Nosotros privatizamos los bancos, la compañía telefónica, las líneas aéreas, la siderurgia, las minas. Estamos ahora procediendo a privatizar los puertos, los aeropuertos. No les importaron las leyes, ni la justicia, ni el bienestar del pueblo. Solo pensaban en su riqueza y en fundar un régimen neoliberal que duraría décadas. Sí, hubieron prácticas indebidas de algunos que participaron en la privatización. Mientras unos cuantos vividores gozaban de sus riquezas, el resto tuvimos que pagar sus deudas y sufrir las crisis económicas. Lo que era de todas y todos pasó a ser de unas pocas familias que siempre han sido aliadas del PRIAN y se creían dueñas de México. En los sexenios siguientes, el PRIAN siguió privatizando el patrimonio de las y los mexicanos. Pero la Cuarta Transformación llegó a ponerles un alto. Nuestro movimiento le está devolviendo al pueblo lo que es suyo. Mientras los prianistas se aliaron con la corrupción, la alianza de Morena es con la gente. Este 2021, no dejaremos que regresen. Vamos a extirpar el PRIAN del país. Morena, la esperanza de México. En 1993, Salinas de Gortari le prometió al pueblo de México la entrada al primer mundo. El pacto traerá ahora más beneficios a obreros, campesinos y empresas. Pero ese mismo año, en complicidad con los panistas, decidió quitarle 3 ceros al peso mexicano
Para 1994, la prosperidad no llegó, y con el régimen neoliberal del PRIAN, sucedió lo inevitable. La crisis y malos manejos dejaron al país en una profunda devaluación. La inflación pasó de un 7.05% en el 94 a un 51.9% a finales del 95. El exceso de demanda de divisas provocó una considerable devaluación en nuestra moneda. Debido a los negocios oscuros de los prianistas, de un día a otro, miles perdieron sus hogares, sus negocios y sus ahorros para salvar a sus familias. Salinas había dejado una deuda por más de 650,000 millones de pesos y en el 95 aprobaron en el Congreso aumentar el IVA del 10 al 15%. Una vez más, el PRIAN le dio la espalda al pueblo para beneficiarse durante muchos años más. Pero en 2018, el pueblo eligió un cambio verdadero y en 2 años de gobierno no se han aumentado ni creado nuevos impuestos. En Morena, estamos acabando con las injusticias que dejaron los gobiernos neoliberales. Extirpemos al PRIAN de México. Morena. Para 1995, el PRIAN había hundido a México en una terrible crisis económica. Quebraron familias, quebraron empresas, quebraron todos los bancos. Y en medio de la devaluación, le asestaron otro golpe al pueblo. Priistas y panistas como Felipe Calderón y Santiago Krill aprobaron en el Congreso que el dinero del Fobaproa, creado para proteger los ahorros del pueblo, fuera usado para salvar a los bancos y a las empresas de sus amigos millonarios, convirtiéndose en una deuda pública que pagaríamos todas y todos los mexicanos. El robo más grande de la historia sumó ese año 552,000 millones de pesos. Pero los malos manejos financieros y devaluaciones que siguieron incrementaron la deuda, que para 2019 ya alcanzaba 1,062,447 millones de pesos que los mexicanos estaremos pagando hasta el 2070. El PRIAN puso la codicia por encima del bienestar de la gente. Pero la transformación de México ya comenzó y los recursos nunca serán usados para rescatar empresas. La prioridad es el pueblo. Extirpemos al PRIAN de México. Morena. Mientras el PAN estaba a cargo del país y el PRI gobernaba el Estado de México, anunciaron la construcción de un aeropuerto que afectaba el patrimonio de más de 4,000 familias, quienes con machete en mano lograron la cancelación de un gran negocio de los prianistas. Años después, el pueblo de San Salvador Atenco volvió a sufrir la embestida del PRIAN en una de las jornadas más inhumanas de nuestra historia. El 4 de mayo del 2006, Peña Nieto y el secretario de Seguridad Pública de Fox, Eduardo Medina Mora, enviaron a más de 2,000 elementos para remover vendedores de las calles. El uso de la fuerza es una atribución que corresponde al Estado emplearla cuando considere que haya razones. Pero los elementos estatales y federales golpearon, violaron, torturaron y asesinaron. Ejercieron el poder por medio del terror. Y Fox minimizó y justificó los abusos contra el pueblo. Mientras el PRIAN ha violentado con total impunidad, nuestro movimiento siempre ha luchado por un país libre de violencia. El gobierno de la Cuarta Transformación no reprime y respeta el derecho del pueblo a manifestarse. Extirpemos al PRIAN. Morena. En 2006, Andrés Manuel López Obrador se perfilaba para ganar la presidencia de México. Y en un acto cobarde y deshonesto, Fox, junto al PRIAN, Claudio X González y otros empresarios financiaron una campaña de miedo y odio en su contra. Lo que sí hice, todo lo que estaba en mi terreno, dentro de la ley, para que ese cuate no llegara a presidente. El 6 de julio, el pueblo eligió a López Obrador como presidente, pero en los recuentos oficiales, la historia se escribiría de otra manera. Calderón aparecía como ganador con una absurda diferencia, que evidenciaba la interferencia del PRIAN, consumando nuevamente un fraude electoral. Haiga sido como haiga sido. A pesar de los reclamos del pueblo y las claras evidencias del fraude,
Las autoridades electorales no defendieron el voto y los gobernadores priistas ayudaron a consumar el fraude. El 1 de diciembre de 2006, en medio de protestas en su contra, Calderón entró a escondidas al Congreso y con la complicidad de los diputados priistas, rindió protesta como el presidente espurio. Pero la historia nos dio la razón. En 2018, la gente eligió el cambio verdadero con una victoria contundente. Comenzó la cuarta transformación y con ella, un gobierno que camina de la mano del pueblo. Este 2021, volveremos a hacer la revolución pacífica en las urnas. Extirpemos al PRIAN. Morena, la esperanza de México. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.